Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos, como ya sabéis, en la ronda número 4 y Magnus Carlsen se está enfrentando al polaco Radoslav Wojtaszek. En esta segunda jornada de esta ronda, Carlsen ha cometido uno de los mayores errores de su carrera. Vamos con esta excelente partida donde el campeón del mundo llevaba las piezas blancas, salía con E4 y Wojtaszek le contestaba con C5 con la defensa siciliana, caballo F3, D6 y Carlsen juega el ataque canal con alfil B5 atacando directamente al rey, al monarca de las negras. Aquí Radoslav se defiende con el caballo D7, aunque deciros que la variante principal en el ataque canal es alfil D7 oponiéndose al rey. Normalmente aquí la variante principal sigue con alfil por D7, dama por D7, enroque corto poniendo seguro a su rey y caballo C6 desarrollando pieza. No obstante, no juegan alfil D7, sino que las negras optan por caballo D7, que también es una buena línea bastante utilizada. Aquí Carlsen juega D4, metiendo un peón en el centro, capturan C por D4 y caballo por D4, aunque deciros que en esta variante, en esta misma posición aquí normalmente las blancas capturan con la dama, se ha jugado muchas más veces. A6 siguen preguntándole las negras por ese alfil que no quiere cambiarse por el caballito. A veces sí, en esta línea precisamente sí que se cambia alfil por D7, tras alfil por D7 las blancas se enrocan. Bien, dama por D4 no se juega, sino que el campeón del mundo captura con el caballo por D4 y ahora caballo F6 tocando este peoncito. Aquí se enroca el campeón del mundo, Magnus Carlsen pone seguro a su rey y ahora A6 preguntándole a este alfil por su vida. ¿Por qué no capturan este peoncito las negras? Pues bien, primero porque se quedan atrás en el desarrollo. Fijaros, el rey está en el centro, el alfil no se ha desarrollado, el otro alfil tampoco se ha desarrollado, las torres todavía están en su casilla inicial y las blancas pueden tener ataque con torre E1 atacando a este caballito que, por ejemplo, si ahora retrocede caballo F5, están, digamos, haciendo mucha presión sobre la posición. El rey está a rayo X, si capturan el peón de D6 con el caballo no pueden capturarlo porque el peón queda clavado. Si intentan atacar a este caballo, pues las blancas recuperan su peón con una muy buena posición tras alfil por D6, dama por D6. Esta dama está muy fuertemente colocada aquí en esta casilla, impidiendo que el rey de las negras se enroque. El caballo está clavado, no se puede mover, por lo tanto el alfil no puede desarrollarse fácilmente y las blancas están muy bien. Es por eso que aquí juegan A6 tocando al alfil, el alfil se va a A4, E6 para desarrollar su alfil, preparar el enroque y C4 planteando un nudo de Maroczy. Aquí con esta jugada pretenden después desarrollar el caballo para defender a su peoncito por detrás del peón y aquí alfil E7 acelerando su desarrollo para poner bajo seguridad al rey. Carlsen juega caballo C3, ahora sí defiende su peón y las negras ponen bajo seguridad a su rey. Dama E2. Sigue la partida con dama C7 y ahora F4, Carlsen al ataque. Una buena partida del campeón del mundo donde lo ha dado todo. Caballo B6, lo que pasa que va a ser lo que pasa, ya veréis más adelante, no hago spoiler. Y aquí alfil B3 saliendo de la amenaza del caballito. Juegan E5 ahora las negras tocando al caballo de Carlsen y este caballo se mete en una muy buena casilla. Un buen caballo lechuguero apuntando al punto G7, apuntando al alfil. Aquí hay que eliminar a este caballo que en esta casilla está magnífico y lo que hacen las negras lo eliminan de una. Se deshacen de su pareja de alfiles a cambio de, digamos, de eliminar ese poderoso caballo y doblarle un peón al campeón del mundo. Tras E por F5, las negras llevan su torre a la columna que en cualquier momento se puede abrir porque los peones están mirando con cara de poco amigos, así que esa torre da rayos X a la dama blanca y aquí Carlsen
se tira al ataque con G4, no le da miedo que su rey esté ahí, digamos, con las diagonales bien abiertas. Es verdad que el alfil de casilla blanca ha desaparecido, pero la dama podría aprovechar esto. Fijaos que aquí el peón de C4 está tocado 2 veces por la dama y por el caballo. Y ahora también esta dama sale un tema de sobrecarga sobre ella, porque tiene que estar defendiendo a ese peón, pero también defendiendo el peón de G4 que lo está atacando al caballo. Así que tras la captura, E por F4 aquí de Boitasse, se abre la columna y esa dama que está sobrecargada, digamos, defendiendo a los dos peones, puede estar de cierta manera corriendo grave peligro una vez se vayan al alfil. Aquí han recuperado el peón. Carlsen juega alfil por F4 y alfil F8, defiende a su enroque y sobre todo ataca a la dama, que debe de tomar una, digamos, una determinación dónde va, porque realmente la jugada no parece fácil de elegir, ya que está sobrecargada. Aquí han jugado dama G2 defendiendo el peón G y con la idea, eso sí, de avanzarlo, molestar al caballo y meter un buen ataque con ese peón, pero el peón de C se queda sin defender, así que aquí las negras lo han capturado y ganan un peón de momento. Han jugado G5, tiene que jugar con mucho ímpetu aquí el campeón del mundo y lo hace. Tras caballo H5 tocando al alfil, aquí juegan caballo D5 tocando a la dama. Carlsen no se anda con chiquitas, no se arruga y decide atacar a la dama. Mueven a C5, atacan al rey. El rey se va a H1 y ahora B5 dando, digamos, más soporte y ganando espacio en el ala de dama. Aquí juegan G6, una muy buena jugada de las blancas atacando rápidamente la defensa del rey negro. Torre a B8 juegan las negras, quizá para mover esa torre en algún momento y la torre no quede atacada por rayo X, y aquí torre a D1, y esto es un error. Carlsen aquí con esta jugada comete un grandísimo error, quizá uno de los mayores errores de su vida. ¿Por qué? Porque aquí realmente G por F7, iba a decir por H7, no, por F7 está ganando la partida. ¿Por qué? Porque está dando un jaque al rey y me como la torre. Si el rey se va a H7, se zampan esa torre y han ganado. Y si ahora capturan rey por F7, viene F6 con multitud de amenazas. Aquí están amenazando capturar con rayo X sobre el rey, con jaques descubiertos y me como la dama en algunas variantes. Si aquí, por ejemplo, G por F6 vendría torre G1 y realmente aquí las negras están perdidas porque amenazan directamente un jaque mate en G8, ya que el rey no puede escapar porque está el caballito y la dama impide con jaque, así que se amenazaría un jaque mate si caballo G7 defendido por el alfil para defender esa amenaza. Alfil C2 con mucha mala leche esta jugada. Está atacando al peón, pero sobre todo está viniendo a F5, tapando la salida al rey junto con el caballo y amenazando temas de mate. Por ejemplo, si ahora H6, alfil F5 y que se amenaza ya directamente temas de jaque. Es verdad que se puede ir a G8, pero hay mucho peligro igualmente de mate. De hecho, sería jaque mate con dama G6. Como decimos, no puede ir a la columna, tiene que irse a G8 y tras caballo por F6 atacan al rey, no puede salir y aquí realmente tienen mate con rey H8 y dama H7, jaque mate o dama por H6. No obstante, aquí ya comete un buen error, pero este no es el error de la partida. Os lo he dicho que este era el error de la partida. Este no va a ser el error de Magnus Carlsen. Este ya es grave, pero es que aún va a cometer uno mucho más gordo, mucho más peligroso, mucho más grave. Aquí juegan torre a D1, como os digo, y quizás no sea tan grave ese que os he dicho. Es muy grave, no, el grave viene después. Me he confundido un poquito. Aquí juegan caballo por F4 atacando a la dama
Y ahora Carlsen juega torre por F4. Torre 5, tocan dos veces al caballito, está defendido, pero aquí están tocando al peón. Carlsen no tiene miedo que se coma ese peón, Radoslav, y juega torre H4, que de hecho es una magnífica partida del campeón del mundo. Por eso me extraña que haya hecho esta jugada y no haya proseguido con la buena que viene. Fijaos que aquí Radoslav se come torre por F5, ¿vale? Se come este peón y ahora aquí Carlsen sí que comete uno de los mayores errores de su vida y juega alfil C2 atacando a la torre y por rayo X el punto H7 junto con el peón y junto con la torre. Pero esto no es lo mejor en esta posición. Aquí el campeón del mundo estaba ganando muy fácil. Tenía la coordinación de torre y peón en H7. Fijaos cómo torre por H7 gana rápidamente. Si, por ejemplo, aquí ahora mismo capturasen este peón, F por G6, y bueno, lo que se amenaza es muy grave. Fijaos que si hacen, por ejemplo, caballo E3 atacando a la torre y atacando a la dama, ¿vale? Parece que está atacado, pero defendido también. Pues para que veáis lo que amenazan, torre H8, sacrificio bonito de torre. Y rey por H8, dama H3, rey H8 y dama H7 mate. Bien, pero alguno dirá, bueno, y si capturan aquí F por G6, eso ya no existe, porque el peón ya no está apoyando a la dama en H7. Pues bien, vendría dama por G6 y aquí si torre por D5, porque si no capturan este caballo, por ejemplo, juegan dama F2 y no capturan este caballo, ¿qué pasa? Que este caballo es muy peligroso. Caballo E7 y no se puede capturar. Están dando un jaque, mate. Bueno, mate no, porque tienen que capturar a la fuerza, pero ese alfil deja de defender el punto G7 y se zamparía la dama con jaque mate. O sea, dama F2 no podría ser, y si eliminan este caballo que está deseoso de saltar para dar el mate en E7 con torre por D5, vendría torre F1 y realmente aquí las negras están de abandono. ¿Por qué? Porque a cualquier jugada, por ejemplo, me zampo ese peón o cualquier otra cosa, viene la captura de esta pieza ganando la partida. Aquí lo mejor es capturar con el rey, pero el mate va a venir después del jaque con dama por G7 y si capturan con la torre aún viene antes con dama por G7. Brutal. Este torre por H7, fácil de ver, y luego el sacrificio con la torre que entra. Pero Carlsen no lo ha visto, no ha visto este jaque mate, esta continuación ganadora, y ha jugado alfil C2 tocando a la torre, y ahora aquí Wojtaszek ha jugado dama F2 enfrentando a la dama diciendo, oye, que te quiero cazar esa dama, que me vienen los temas de mate. Y aquí han jugado G por F7, tras G por F7 y rey por F7, alfil por F5, pero ¿qué pasa? Que van a capturar esta torre, pero es que la torre de blanca también está atacada, porque cuando viene la dama aquí está atacando a la torre, igual que el alfil está atacando a la torre. Por lo tanto, tras el jaque y la captura, sí que Carlsen ha capturado esta torre, pero también Wojtaszek captura en H4, dama por H4, torre F1 con rayo X al rey, y aquí rey G8 refugiando otra vez el rey. Se le ha escapado, se le ha esfumado al campeón del mundo esa oportunidad tan magnífica que tenía, demostrando que es humano, claro está, no lo culpamos. Carlsen es un mastodonte, pero se le ha escapado una oportunidad, una de las mejores oportunidades de su vida. Torre F4 tocando la dama aquí y dama E1 atacando al rey. Torre F1 se defienden, dama E5, dama H3, planteando muchos temas, y aquí Wojtaszek ha ido a por las tablas con dama por D5, jaque, torre F3. A pesar de que la torre queda clavada, las negras buscan las tablas con
dama de 1 repitiendo jugadas como vamos a ver. Alguno que esté pensando que, por ejemplo, caballo de 2, oye, no estamos ganando la torre, pues no están ganando la torre, ni mucho menos. A pesar de que las negras aquí ya tienen ventaja material, que tienen una pieza de más. ¿Por qué no están ganando la torre? Porque vendría un alfil por h7 y aquí sí que Carlsen remataría. Rey h8, alfil g6, rey g8 y dama h7, jaque mate. Por lo tanto, caballo de 2 no sirve y aquí las negras, a pesar de tener una pieza de más, no pueden defender esa amenaza sin nada más que con repetición de jugadas. Dama de 1, jaque, torre f1, dama de 5, jaque, rey torre f3 y dama d1 y se han firmado las tablas. Bueno, pues una magnífica partida de Carlsen, pero ha cometido uno de los fallos más graves de su carrera. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis un buen me gusta. También en la descripción del mismo os estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más por aquí, os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.